Amén. Los dormidos digan amén. Muy bien, perfecto. Tenemos una audiencia muy presta, ¿verdad? Le damos gracias a Dios y antes de ahí nos ayudan. Gracias. Saludar al coronel Guillermo que está con nosotros. Dios le bendiga, a su amada esposa. Qué lindo tenerlos. Son los papás de Eric. Guillermo, saben, parte de nuestro equipo. Les agradecemos que están. Y por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué lindo. Gracias, gracias. Hoy tenemos el desafío de poder presentar esta predicación y yo dependía mucho de lo visual, ¿verdad? Pero vamos ahí. Fíjese que hemos estado hablando en esta serie acerca de las oraciones que cambian, que transforman, las oraciones en medio que encontramos en la Biblia que traen un renuevo. Y estas oraciones, mucho gusto. Y estas oraciones que vemos en las pasadas semanas, hemos estado hablando, las oraciones en nuestra vida que van a traer un renuevo, que traen un despertar. Veíamos acerca de la oración de Jeremías. Jeremías hizo un clamor muy poderoso para traer un avivamiento en medio de tiempos difíciles. Vimos también acerca de la oración de Jabes, una oración que trajo un renuevo, trajo un propósito a la vida de él y por ende a sus generaciones. Y si algo, iglesia, nosotros debemos de aprender es saber orar. Si hay algo que los discípulos también podemos aprender de ello, cuando caminaron con nuestro Señor Jesús por ese tiempo, fue que en todo lo que Jesucristo hizo, de lo único que ellos le dijeron, por favor, enséñanos a orar. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer tantas cosas poderosas, pero si algo ellos denotan de él, dijeron, hey, parece que esto es muy importante. Él pasa tiempo orando, enséñanos a orar. Te hemos visto levantar muertos, te hemos visto hacer esto, lo otro, pero enséñanos a orar. Iglesia, esto también es un gran desafío para toda la iglesia del Señor en estos tiempos. Necesitamos aprender a orar. Y usted dirá, pastor, nosotros oramos, sí, pero pueda que nuestras oraciones muchas veces no están siendo efectivas, pueda que nuestras oraciones lleven un rumbo distinto. Imagínense que hace un tiempo atrás mi esposa y yo leíamos un libro muy bonito que se llama La hora que cambia el mundo. El autor es Dick Eastman. Y en este libro de La hora que cambia el mundo, enseña una verdad tan sencilla, poderosa, que nos ha transformado. Y él enseña básicamente lo que una hora de oración diaria, dice él, de manera efectiva, cómo puede transformar la vida, puede transformar a una familia, puede transformar a una iglesia y puede transformar incluso hasta una nación. Y él lo que habla en y yo lo que le quiero hablar de este tema, de una oración que cambia el mundo. Igual que como él vemos, Jesús en un momento crítico, llega en un momento y hace una oración poderosa que es la que cambia la humanidad, cambia en los tiempos. Hay una distinción, un antes y después a través de esta oración. ¿Y sabe dónde fue? Un momento crítico en el huerto de Getsemaní. Es el lugar justo antes que el Señor está, antes de ir a la crucifixión, antes de que Él fuera entregado, antes de hacer ese sacrificio poderoso que nos ha salvado a nosotros. Ahí le pide a 3 discípulos de Él, discípulos cercanos a Él, y les pide una cosa al Señor. Y le dice, ayúdenme a orar. Jesús, el mismo Señor, les está pidiendo a sus discípulos algo. Le dice, ayúdenme a orar. Manténganse conmigo. Y en ese momento Jesús, si algo necesitaba, era ser fortalecido por lo que estaba por venir. Y él busca entre sus amigos, los más cercanos, sus discípulos. Y lo que pasa, usted y yo conocemos de la historia. En Mateo 26:40, cuando ellos, ¿qué es lo que pasó? Se durmieron. Aquellos hombres que andaban con él, los que caminaban con él, hombres que él lo estaba formando para impactar el mundo, se duermen. En el único request que le hace en ese momento, dice, ayúdeme a orar, manténgase conmigo orando. Se durmieron. ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando usted verdaderamente necesita una ayuda, dice, yo sé que puedo contar con fulano de tal,
que él ahí está conmigo, que mi amiga no va a abandonar. Y en esos momentos no están allí. En el momento que usted lo preciso que lo necesita. No porque ellos tengan mal corazón, sino porque no aguantaron. Tenemos que ser claros. Estaban cansados a lo mejor. Son humanos. El Señor lo necesitaba. Y Él le dice esto: no habéis podido velar conmigo una hora. Just 1 hour. Imagínese usted. Y esta hora que cambió al mundo, iglesia, comenzó cuando Jesús decidió quedarse 1 hora en oración. Y mientras los discípulos dormían, Jesús luchaba en oración. Y antes de cambiar al mundo, en la cruz, Él ganó la batalla antes de la cruz. Y fue en un punto crítico en el Getsemaní. Las batallas públicas típicamente no se ganan en frente de la gente, se ganan en secreto de rodillas. Se lo quiero repetir de nuevo. La hora que cambió al mundo, iglesia, no comenzó con una multitud todos de pie levantando las manos al Señor, sino que se ganó cuando un hijo se fue de rodillas. Jesucristo, el Hijo de Dios, va de rodillas y gana esa victoria. Porque muchas veces la hora que va a cambiar tu vida, que va a cambiar lo que está pasando, no ocurre desde una plataforma, no ocurre muchas veces desde un altar o un lugar donde medio mundo te va a ver, sino que va a pasar allí de rodillas, a solas con Dios. Son los momentos más poderosos para usted ganar las batallas, que luego todo mundo lo va a ver en público. Y ese es un principio divino. Sí, para que las grandes cosas lleguen a su plenitud, comienzan en silencio, en lo privado. ¿Sí? ¿Cuántos aquí se creen que con usted Dios se mandó? Levante la mano. ¿Dónde comenzó eso? En el vientre de su mamá, donde nadie le prestaba atención. Nadie lo veía, más que esa madre brindándole el amor. Pero nadie, ni ella lo conocía a usted. Por más que su mamá se sobara esa barriguita, ¿verdad? Esa pancita ahí, con ese cariño de ella como madre. Aquello en privado, allí comenzó, allí comienzan las batallas. No es cierto que dice el Salmo, dice que Dios nos conoció allí en el secreto, en el vientre de nuestra madre, y allí se mostró en el libro las cosas que estaban para nosotros en secreto, lo que uno va a hacer en público. El problema es que a veces la gente lo queremos al revés el asunto. Los aplausos en público, pero no los hemos ganado la batalla de rodillas. Que cualquiera nos celebre acá, pero en las rodillas, en privado, cuando nadie te ve. Y mire, veamos lo que Jesús oró. En la siguiente slide, por favor. Esa oración dice en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mire la oración que él hace, iglesia. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ojo, eso es la gran naturaleza. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo sé que lo podemos leer bien rápido eso. Pero tenemos que frenar un poquito. Porque allí mata nuestro ego. Allí mata mis deseos. ¿No es cierto que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Mire qué poderoso, porque aquí le dice, Padre, si es posible que pase esta copa, esto que viene, esta batalla poderosa que viene, pero que no sea como yo digo. Jesús bien pudo haber pedido allí a los ángeles que le ayudaran. Pudo haber dicho, Padre, mira, ya no quiero. Y esta no es una oración cualquiera, iglesia. Fue una oración, no fue una oración de
tan larga ni tan adornada. Fue una oración que nació en medio de una agonía, en medio de las lágrimas, me imagino yo, en medio de una entrega que Jesús estaba haciendo. Y en ese momento, en el huerto de Getsemaní, aquel lugar tan significativo hoy en la historia para nosotros, porque se da esta batalla antes de la cruz. En el huerto de Getsemaní fue donde Jesús dice estas palabras que cambiaron la historia de la humanidad. Padre, que pase de mí esta copa, pero no como yo digo, sino que tu voluntad sea hecho. Iglesia, la humanidad fue restaurada porque un hombre le dijo que sí a la voluntad del Padre. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, Getsemaní, miren el lugar donde está. Cuando usted ve acerca de Getsemaní, significa básicamente eso, prensa de aceite. No, el aceite tenían que prensarlo para extraer el aceite, ¿verdad? Tenía que aceituna, no sé si se llama, lo conoce usted, pero de donde sale ese aceite, es triturada, es destruida, tiene que morir para sacar lo que está por dentro. Mire, en los momentos tranquilos nos salen a veces las buenas cosas que vemos por dentro. Es en los momentos que a veces Dios trae a nuestra vida por X o Y razón, circunstancias difíciles. Y allí es en el lugar donde se libran las batallas. Porque Getsemaní, básicamente eso significa. Fue prensado. Pero algo interesante, que Jesús cuando fue presionado, lo que se extrajo de él, su naturaleza, fue obediencia. La obediencia al Padre. Ya no los gustos propios. Ya no el deseo propio. Y le dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. El Getsemaní es un lugar, iglesia, donde se libran la batalla. Antes de la cruz hubo un huerto. Se nos olvida probablemente, porque todos conocemos la historia de la cruz, pero no la del huerto, que fue previa. Porque antes de una victoria pública hubo una lucha privada. Y antes de la corona hubo una copa. Y muchos hoy en día quieren la resurrección, pero pocos quieren el Getsemaní. Getsemaní, eso significa que vamos a ser prensados. Era un lugar donde esas aceitunas eran trituradas para extraer ese aceite. Yo recuerdo lo que viví en nuestro país. Nosotros no teníamos aceitunas, pero teníamos caña de azúcar. Y la caña de azúcar básicamente pasa el mismo proceso. Que es extraída y la tiraban. Me acuerdo cuando llegamos donde el abuelo y veíamos ahí también el vecino y sacaban. Y esa caña era prensada, triturada, no sé qué palabra, pero era presionada para extraer lo que había dentro de ella. Y lo que salía de la caña de azúcar no era jugo de mango, era de azúcar. ¿Me explico? Ayúdeme, porfa. Y le extraían. Y usted empezaba a ver en unas piletas donde quedaba aquel extracto que sacaban de la caña de azúcar. Luego era elaborado, no solo era así por así, pero allí a través de esa esencia que sacaban de la caña de azúcar, podían preparar diferentes productos que después uno disfrutaba. Cosas dulces que salían de aquella caña de azúcar. Nosotros como niños, recuerdo, que pasaban los trucks, los camiones que iban cargados de la caña de azúcar, de los cañales, o el campo donde lo cultivan, a los beneficios donde le extraían. ¿Sabe lo que nosotros hacíamos? Nos subíamos al carro, a los camiones esos, y bajábamos 2 que 3 cañas para uno comérsela. Sí, y uno las comía, pero antes de entrarle a lo dulce, había que pelarle la cáscara. Ya, y quedaba muestra de que usted le había quitado la cáscara. ¿Por qué cree que el lugar de donde yo vengo se llama Cara Sucia? Porque como quemaban la caña, le quedaba la cara a uno bien sucia porque había que arrancarle aquello. Sí, le quiero enseñar algo, iglesia. Que nada bueno sale de algo si no es presionado.
Y hay momentos en la vida que va a haber una presión a ti, presión a tus finanzas, presión en las cosas intelectuales, presión en las cosas, en todo donde Dios te ha metido, porque hay algo natural en ti que va a salir, está en tu naturaleza. Dios no nos presiona solo por presionarnos, sino que Él tiene algo poderoso que Él sabe que en la naturaleza puso dentro de nosotros y que no nos vamos a rendir en medio de esa enfermedad, en medio de esa circunstancia. La presión va a revelar aquello que está dentro de nosotros. El problema es cuando somos presionados y en vez de obediencia sale otra cosa. Sale victimismo, queja, nos corremos, nos rendimos. Iglesia, sí, todos entendemos lo que es pasar por una enfermedad, todos lo entendemos lo que es pasar por una carencia o cualquier circunstancia, pero Jesucristo aquí nos está enseñando algo precioso, que usted y yo no nos podemos rendir en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de una carencia, porque esa no es la naturaleza de la caña que nos dejaba toda pintada la cara, todo sucio. No era esa la naturaleza de la caña, era lo que estaba dentro. Y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros salga. Hay algo en eso duro de ti, aquello que las circunstancias de la vida te permitieron hacer algo fuerte, pero dentro de ti hay algo blando, sabroso, que es lo que Dios quiere verdaderamente que sea. Dios no quiere que usted y yo seamos todos amargados. Eso es lo duro de nosotros. Lo rencoroso, lo vengativo. Voy a mentir porque si no, no me creen. Eso es lo duro. Eso no es lo que Dios quiere que resplandezca de nosotros. Solo es una caparazón, es una cubierta que ha tenido que producirse para protegerse del medio ambiente. Pero dentro de ti hay un producto glorioso, sabroso, dulce que Dios quiere sacar en medio de toda amargura, en medio de todo el fuego. Porque yo no le conté que cómo es que sacaban esa caña. Yo no sé si usted sabía, pero en El Salvador el único lugar donde neva es el pueblo donde yo vengo. Es más caliente que el diablo sale a mediodía a buscar hielo, pero neva. Bueno, el concepto de nevar. No cae, por lo menos en Puerto Rico, no cae nieve blanca, era negra que caía. Porque le prendían fuego a los cañales y salía eso volando. Y todos los techos de las casas quedaban cubiertos de lo negro. No es bonito eso. Pero todos entendíamos que si eso negro no caía, no salía un producto que traía alimento a las casas, a los trabajadores. Pero allí es donde venía el producto. Sí, no se deje ir por lo negro de la vida, por lo duro, por las heridas de la vida o lo que estás pasando. Tenés que pensar que eso solo es un efecto en un proceso de algo que Dios está llevándonos a cada uno porque quiere sacar de nuestra naturaleza. En ti no está lo amargo, no está lo duro, está lo dulce de Dios. Lo dulce, lo glorioso. Y aunque no entendemos en medio del dolor, porque hay personas que hoy están pasando presión en el matrimonio, presión en lo económico, presión en lo emocional o en lo intelectual, presión en lo espiritual incluso. No es tiempo para rendirse. Pues las presiones van a revelar lo que hay dentro de nosotros. La presión revela lo que hay dentro de nosotros. Y cuando Jesús fue presionado, de él salió obediencia. Jesús obedeció cuando él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y siguiente, mire, entonces Jesús nos enseña que rendirse no es debilidad. Cuando entendés el proceso, cuando entendés que viene algo duro, pero sabes que vas para el lugar donde procesan, para el ingenio, donde va a haber presión de a de veras, donde van a buscar sacar aquello que está dentro de nosotros. Cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que representa la copa que está ahí él hablando? Está hablando de un sufrimiento, de un dolor que él iba a pasar. Estaba a momento de ser crucificado. La copa representa ese sufrir, ese dolor, ese rechazo, ese pecado, la muerte que él llevó de cada uno de nosotros. Jesús no estaba huyendo, iglesia.
sino que acercándose a su propósito. Él estaba expresando la realidad de su humanidad. Ese factor humano que usted y yo muchas veces pasamos. Y escuche que hay creyentes que piensan que tener lucha significa una falta de fe. Pero yo le quiero enseñar también que Jesús con esto nos enseña algo poderoso. No es pecado decir, Señor, ya no aguanto. No es pecado decir, Señor, esto duele. No es pecado decir, Señor, esto pesa. No es pecado decirle, Dios, yo no entiendo. No es pecado. Es nuestra naturaleza. Pero no termina ahí, iglesia. La fe no ignora el dolor. La fe no ignora el dolor. La fe es lo que te lleva delante del Padre, típicamente de rodillas, y decirle, Padre, it hurts, me duele, no entiendo, no aguanto, pesa, es duro. Pero la grandeza de Jesús no estuvo en él fingir una fortaleza. Estuvo el secreto de él en llevar esa lucha, ese dolor se lo llevó a quien tenía que llevárselo. No lo puso en las redes sociales, no le contó a los demás, le dijo en sí al Padre. Ni siquiera a los discípulos. Se lo dijo al Padre, a quien podía hacer algo por él. Padre, duele. Yo sé que me has dado el poder de pedir los ángeles que me auxilien en este momento. Sé que soy tu hijo y te puedo pedir. Y mire cómo cambia aquí, le dice. Sé que como hijo te lo puedo pedir, que no pase por esta copa. Pero le dice, Padre, no mi voluntad, sino el plan por el cual me mandaste a la tierra. Ya no era solo la vida de él. ¿Me permite ir más profundo? El problema nuestro como humanos es que a veces estamos tan enfocados en el me, myself and I. Aquel egoísmo. Yo soy el centro del universo. Todo se mueve a mi alrededor. No, se te olvida que tu vida fue dada para que impactes la vida de otros que van a necesitar escuchar tu testimonio. Que tú eres un testimonio, eres una imagen aquí que en cierta manera va a reflejar algo de Dios. Y quiere Él que usted y yo, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras amistades, con nuestro desenvolvimiento, siempre reflejemos a Dios. Y allí es donde viene lo poderoso, que tú no solo vives para ti, vives para Dios. Y por ende, vivimos también para otros. Vivimos para el prójimo, vivimos para las personas a nuestro alrededor, nuestros compañeros de escuela, de trabajo, en la familia, necesitamos unos a otros. Porque la batalla más grande, la batalla más grande, la cruz fue en público, el Getsemaní fue en privado. Fue en lo privado. Fue en ese momento allí cuando aquellos se habían dormido, pero él estaba allí. Allí no estaban los demás discípulos, allí no estaba Nicodemo, que entendía muchas cosas de la ley. Allí no estaban los grandes entendidos, estaba él solo con el Padre. Eres parte de una iglesia, pero hay batallas que te corresponden pelearlas sola. No tienes choice, es solo entre Padre y tú. Aquellos momentos donde ni tu esposa ni tu esposo pueden estar, sino que es aquello tan personal. Porque la cruz sí fue en público, fue pública la crucifixión, pero el Getsemaní fue en privado, iglesia. Ese momento fue privado. Y allí donde hubo una batalla privada ante el Padre, ante Dios. No fue en las redes o por WhatsApp. Y aquí hubo una decisión. Y esa decisión ocurrió antes que vinieran los clavos, antes de la cruz. ¿Cuál fue la verdadera guerra? La verdadera guerra allí fue donde él le dijo, donde él tenía dos cosas, o mi voluntad o la voluntad del Padre. Y esa es la guerra nuestra también. Esa es la guerra que usted y yo podemos librar muchas veces a diario. Circunstancias de la vida, circunstancias que constantemente, y ahí es donde la voluntad propia de cada uno de nosotros, siempre habrá esa lucha con la voluntad de lo que Dios tiene para nosotros.
Porque si yo le cuento, a mí la carne me dice, Javier, haz lo que sientas. Y máximo cuando uno se quiere dejar influenciar por lo que hoy te dicen en las redes, haz lo que te dice el corazón. Y si me dejo ir por eso, cuando Dios dice, hey, cuidado con el corazón, porque puede ser perverso, puede estar equivocado tu corazón. Y si te vas por lo que te dice tu corazón, porque yo le quiero contar, la guerra mía es esa, no sé cuál es la suya. La guerra mía es, Javier, defiéndete. No te dejes. Es más, la Biblia dice, ojo por ojo, diente por diente. Ya, imagínense que me agarro de eso. Todo el mundo, todo mi mundo va a estar a ciegas. Y sin dientes. Ayúdeme a predicar, porfa. Si a mí me deja la voluntad de decir, hey, Javier, no perdones. No te dejes, defiéndete, véngate. Es más, la guerra a veces me dice, ríndete. Tira la toalla. La guerra también me dice a mí, hey, Javier, busca otro camino. No sé cuál es la batalla que usted tiene, pero estas batallas pueden ser a diarias. Pero nuestro Señor Jesús nos da la clave. Y Él dice, hey, que no sea mi voluntad, sino la del Padre. Y la victoria espiritual comienza cuando usted y yo dejamos de decir, Señor, bendice mis planes. Hay planes que Dios no los puede bendecir. Ay, Padre amado, yo no iba a decir esto, pero ya que ustedes me dicen que lo diga. Yo recuerdo una vez cuando me gritaron, algunos de ustedes no estaban, otros sí se recuerdan, un incidente que tuvimos. Después de uno de los retiros de sanidad, a las 2 semanas vino el hombre a gritarme, hey, por culpa suya, mi amante me dejó. Mire qué chévere. Hoy yo era el culpable que el amante lo había dejado. Yo por dentro, qué descarado ¿verdad? Se comen el caramelo, después a uno le toca recoger la basura. La culpa era del pastor por andar enseñando a la gente cómo vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Oye, es culpa suya, pastor, que mi amante me dejó. No era culpa de él que estaba siendo infiel a su esposa, a sus hijos, a las personas que fueron testigos cuando él hizo ese pacto con esa mujer que dijo que iba a ser fiel. Eso no vemos, porque es más fácil apuntar a lo gris de otro que a lo negro nuestro. Mire, como aquella hermana que me dijo, pastor, le presento a mi novio. Y yo, mucho gusto, yo soy muy amable, ¿verdad? Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Y yo dije, ¿dónde he visto a este hermano? Y después le digo, mija, ¿y cómo lo conociste a tu novio? Es que está en medio de un problema. Ha tenido problemas con su esposa. Ya ve, algunos los perdí allí. Porque hay planes que le presentamos a Dios que los bendiga. Y estamos tan equivocados y tan ciegos que pasa lo que decía mi abuela cuando uno se enamora. Cuidado cuando se enamora, Javier me decía. Porque uno es ciego, es mudo. Todo el mundo ve el problema, solo uno. Y en eso debemos tener mucho cuidado, iglesia. Porque hay cosas que podemos creer que son de Dios y no los pasamos por el filtro de la palabra. El filtro de la oración. En aquel momento decirle, Señor, que no sea mi voluntad. El muchacho está bonito, la muchacha está bonita, pero ¿hay algo de lo que me querés librar? Yo le digo a los novios, mira, no solo preguntes, ay Señor, líbrame si ella no es para mí. Dale también vuelta a la tortilla. Porque también, Señor, líbrala a ella de mí. No, ayúdeme a predicar. Hay planes que le presentamos a Dios que los bendiga y no encajan en lo bíblico. Ay Señor, que el IRS no me cobre. Ya él lo dijo. Dad al César lo que es de César y a Dios. O sea, tenemos que comprender esto poderoso que es. Que hay momentos que nuestros planes, por más perfectos que nos parezcan, no encajan en la voluntad de Dios. No son bíblicos.
Yo no quiero seguir por asunto que alguien se moleste, ¿verdad? Pero, ¿saben? La oración que yo les sugiero que hagamos es: Señor, en vez de decirle, Señor, bendice mis planes, podemos empezar a decirle, Señor, rompe mis planes si no son los tuyos. Hay otra oración que a veces hacemos. Otra oración que dice: Señor, ábreme puertas. Yo a veces le digo, también incluya, Señor, ciérrame las puertas que no son tu voluntad. Porque hay algunas que a veces el diablo no los abre. Para que uno diga, miren cómo Dios me abrió la puerta. Mentira, hay que tener cuidado. Miren eso, hay que tener discernimiento. Porque el diablo también es astuto. No te puede matar, pero te quiere estorbar, distraerte, desviarte del camino de lo que Dios está haciendo. Cualquiera de tus amigos te va a decir, hoy te crees gran cosa porque vas a la iglesia. Porque para ellos es difícil pasar. Por eso donde usted pasó, usted hubo un momento que se dio cuenta que era un momento de cambio, un momento de transformación en su vida. Pero el enemigo siempre va a querer acusarte. O los amigos van a decirte que hoy te crees mejor que ellos. Porque ellos luchan con aquello. Pero ¿sabe cómo se le ayuda a un amigo así? A decirle, mira, yo estuve allí. Y hay momentos que Dios me confrontó en esta verdad. Y fue ese umbral que pasé. Ese momento de transformación. Una decisión antes de la cruz. Y que fue la que Jesucristo acá nos da una victoria gloriosa. Señor, rompe mis planes si no son los tuyos. Un contrato nos puede parecer bueno, pero uno nunca sabe qué astucia el enemigo quiere traer para desviarte. Porque el problema no es solamente el pecado, es muchas veces que nosotros queremos tener el control de las cosas. Señor, rompe mis planes si no son los tuyos. Porque yo me puedo equivocar, mis ojos, mis pensamientos, mi análisis. Esos momentos de necesidad me pueden hacer ver las cosas que son factibles, que vienen de parte de ti cuando no lo son. ¿Sabe otra? ¿Por qué nos preocupamos? El otro día meditaba en eso. Bueno, no el otro día, o hace un par de días. ¿Por qué nos preocupamos? Y viendo en la Biblia, ¿usted sabe que la preocupación es tan contraria a la fe? Es tan contrario. Porque la fe es creer que Dios está diciendo la verdad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. La preocupación es aquel miedo, aquello que me detiene de algo que no ha pasado. Y la fe es algo al futuro. La preocupación es algo al futuro que ni siquiera sabemos si va a suceder o no. Simplemente es preocuparnos. Yo le decía, Señor, rompe eso en mi vida. Rómpelo incluso en mis palabras. Rómpelo en mis pensamientos, en mi caminar. Rómpelo. Porque me voy a tomar de tu mano. Y necesito tu dirección en todo. En lo que está para el futuro. Yo no estoy allá, pero tú sí estás allá. Por eso, escuche, muchas decisiones que hoy en el presente no nos hacen sentido. Es porque Dios nos está dirigiendo. Porque Él sí sabe lo que hay allá adelante. Y eso es poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos? Porque queremos tener el control. Por nunca querer decirle a Dios, haz tu voluntad en mí. Y dejarnos ir en las manos de Dios. Significa dejar ir el control y permitir que Dios sea quien actúe. Y yo sé que nuestras palabras muchas veces van a ir contrario a lo que estoy diciendo. No, pastor, yo confío en Dios. Claro, todos queremos confiar en Dios. Pero hay momentos que necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Jesús no quiere solo ser tu Salvador. Él también quiere ser tu Señor. Que lo podamos obedecer. No solo quiere ser tu Salvador, el que te redime del pecado, el que fue a la cruz del Calvario por nosotros. Él también quiere dirigir tus pasos, tus caminos. Pero también Él quiere ser maestro. Enseñarte. A lo mucho, la gente viene a la iglesia porque ellos quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor, ni tampoco como maestro. Y Él te puede enseñar y dirigirte. Y siguiente, yo le quiero hacer ver que hubo una generación que cayó por decir mi voluntad. Y ese es un peligro. Hubo una generación que se enfocó en eso, en que fuera mi voluntad. Pero Jesús vino a reparar aquello que el hombre dañó.
Si usted ve en la historia bíblica, encontramos generaciones. Está llena de personas, de ejemplos también para nosotros. De gente que escogió hacer su voluntad. Por ejemplo, Adán, en el huerto de Getsemaní. Él escogió su deseo antes de la obediencia a Dios. Incluso cuando Dios ya le había dicho que tenía que obedecer. Vemos a Jonás. Jonás fue un hombre que quiso huir del llamado de Dios. Vemos a Sansón también. Un hombre también que se dejó ir por sus impulsos. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Y usted debe controlar esto, especialmente si ha salido de un ambiente de alcohólico. El alcoholismo, aunque Dios nos salva, nos perdona, nos sana, pero queda en nuestro carácter aquella volatilidad. Mecha corta, fosforito, explosivo de carácter. Debe dejarle esa parte de su carácter y decirle, Dios mío, contrólame. Controla, ayúdame a controlar, porque el carácter nuestro pudo ser llamado. Y en eso debemos de controlarnos nosotros. Pero Jesús vino a reparar aquello que el hombre dañó. En el huerto, por ejemplo, en el huerto del Edén, un hombre dijo, que se haga mi voluntad. Y cayó en pecado, Adán. Pero luego vino el segundo Adán, Jesucristo, el Cristo de Dios. En Getsemaní fue Jesús quien dijo, en el otro huerto, qué irónico, en el primer huerto, el primer Adán dijo que se haga mi voluntad. Pero en el otro huerto de Getsemaní, el segundo Adán dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entró la salvación. Entró la salvación. Lo que el primer Adán perdió, Cristo lo recuperó. Y eso es una victoria también para nosotros poderosa. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Siguiente, porque la voluntad de Dios puede doler, pero siempre produce gloria. Lo que estás pasando es algo muy poderoso, algo lindo que Dios quiere hacer. En medio que, aunque no lo creas, yo sé que te duele, yo sé que es difícil estar en una carencia, en aquellas circunstancias que uno necesita a Dios. Y pastor, y usted me está diciendo que voy a ver la gloria de Dios. Sí, la vas a ver tarde o temprano. Tarde o temprano va a haber un significado. En vez de preguntarnos el por qué, es de comprender el para qué. ¿Para qué pasé por esto? ¿Para qué pasé por una enfermedad? ¿Para qué estoy en esta posición? ¿Para qué fui a la escuela y me preparé en esto? Tal vez hoy no lo estás preparando, pero nadie dijo que tu título se quedó en el río cuando lo pasaste. Porque Dios tarde o temprano lo va a usar en esta tierra. Especialmente cuando tú empiezas a decir, this is home, aquí Dios me trajo. Y Dios va a empezar a todo a caer en su lugar. ¿Para qué? Para poder expandernos más. Mientras no comprendamos eso, iglesia, podemos estar estancados. Porque la voluntad de Dios puede doler, pero siempre producirá gloria en tu vida. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que decirle a Dios, decirle un sí, muchas veces es incómodo. Muchas veces no es cómodo, no es fácil por lo que uno está viviendo. ¿Por qué? Porque significa que perdonar cuando nos duele, cuando nos han dañado. Es soltar relaciones cuando estamos viendo al futuro, aunque nos duela, pero hay que soltar relaciones, hay que soltar malos hábitos, hay que soltar aquello y hay que esperar en el silencio y obedecer aunque no entiendas. Y esa también para mí ha sido otra batalla, porque siempre quise entender todo, siempre estuve lleno de información para tomar decisiones. Y cuando conocí a Dios, que el Dios te dice, Javier, agarra camino y para allá. ¿Para dónde? Para donde yo te voy a decir. ¿Pero a dónde vamos? Camina. No estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a lo seguro, a lo que hacía sentido. Pero hay momentos que Dios no hace sentido, iglesia. Y aún así tenemos que confiar en Él. Creer que Él nos lleva por un buen paso, por un buen camino. Y allí fue donde Jesús le dijo sí a la cruz. Pero detrás de la cruz había una redención.
Todo el mundo vemos la cruz, pero yo me imagino a Jesús diciendo, yes, yo sé que es una cruz, pero si no lo hago, millones son destruidos. Y el plan del Padre es mayor que lo que estoy sintiendo. Hay cosas, mire, y especialmente si somos padres, hay momentos que usted sabe que dice, pero tenés que hacer ese sacrificio por tus hijos. Aunque ellos no lo entiendan, aunque ellos no te digan gracias. Pero tarde o temprano va a haber un tiempo en que tus hijos van a crecer y van a decir, Dad, thank you, mami, gracias por lo que hiciste. Gracias por tus esfuerzos. Jesús estaba viendo la cruz y usted y yo vemos la cruz, pero detrás de la cruz había la redención. La redención que usted y yo necesitamos. La redención a través de ese sacrificio que fue el que Jesús nos alcanza con esa entrega. Lo que parece una pérdida en tus manos puede ser una victoria en las manos de Dios. Y lo que hoy parece una copa amarga puede convertirse en el testimonio de mañana para otros. Que sean inspirados por lo que Dios te permitió pasar y que tú aguantaste y le creíste a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca desperdicia Getsemanís. No lo desperdicia. Dios ama tanto a sus hijos que Él no desperdicia dolor en sus hijos. Y lo que estés pasando o lo que vayas a pasar, recuérdate estas simples palabras pero poderosas. Ya no preguntarnos ¿por qué? Es preguntarnos ¿para qué? Y voy a creer en ti, oh Dios. Un niño pequeño cuenta la historia que estaba entrando a la sala de cirugías y cuando uno como padre, usted como mamá, sus hijos han tenido que ir al quirófano, usted sabe lo que es duro. Y está la historia de este niño que va entrando y el doctor les había dicho, esta operación va a ser dolorosa. Y el niño se vuelve al padre. Le dice, papi, please, yo no quiero sufrir. Y el padre le dice, hijo, si yo pudiera ponerme en tu puesto, dar mi vida, yo lo haría. Pero esto es necesario. Y el niño llorando le dijo, papi, lo voy a hacer porque confío en ti. Eso hizo Jesús por nosotros. Dijo, Padre, yo confío en tu plan. Tú eres mi Padre y no hay otra persona que va a querer lo mejor para mí que un papá o una mamá. Think about it. Esos momentos que te toca enfrentarlos solos. Ese procedimiento, esa circunstancia. Jesús tomó la copa y dijo, Padre, yo confío en tu voluntad. Por eso, iglesia, siguiente. Yo quiero cerrar con esto. Dice la Escritura. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu oración? Porque aquí dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Siguiente, por favor, si me ayudas en el siguiente slide, ahí. Mire lo que dice la Escritura en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, iglesia. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, papá, mamá, de esta familia, de esta empresa, de lo que te está pasando en Estados Unidos. Pensamientos de paz y no de mal, para daros, ¿qué? El fin que esperáis. Siguiente, porfa, siguiente, mire lo que dice esta Escritura. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá, iglesia. Es el consejo de Jehová que va a permanecer. Por eso hoy la pregunta que le tengo es, ¿cuál es tu oración? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Quizás tu oración siempre ha sido, Señor, cambia mi situación. Pero tal vez hoy Dios te está preguntando, ¿y si primero cambio tu corazón? Antes de cambiar tu situación, ¿qué tal si cambio tu corazón? Porque a veces nosotros le podemos pedir, Señor, o yo le puedo pedir, Señor, cambia a Karina, mi esposa. Y Dios me contesta, ya, lo puedo hacer, Javier. Pero ¿qué tal si antes de cambiarla a ella, cambio tu corazón? Cambio tu mirada.
te has enfocado en el vaso medio vacío, sin darte cuenta que está medio lleno. Y el resto no lo tengo yo, lo tiene Dios. Porque tu mundo cambia, no cuando cambian otros, sino cuando el cambio comienza con uno. Por eso hoy la pregunta es, ¿cuál es tu oración? Y esta debe ser la oración de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando. Incluso temor al futuro. ¿Qué te depara este año, el próximo año? Pídele a Dios, Señor, cambia mi corazón también, no solo la situación. Porque la oración que cambió la historia, cambió al mundo, fue la de Jesucristo cuando dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Padre, pasa de mí, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando una iglesia entrega su corazón a Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Cuando una familia se aboca a Dios, puede hacer grandes cosas. Cuando una persona se vuelve y se entrega su voluntad a Dios, Dios puede empezar a escribir una historia nueva. Porque las mayores victorias del reino de Dios comienzan con una rendición total, no a medias. Es completely. Por eso se llama rendición. Yo me rindo, lo depongo todo. Lo voy a dejar delante de la cruz. Y en ese altar, hoy poder decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Yo sé que me has estado buscando. Sé que estás buscando personas que te digan, Señor, aunque no entienda, aunque me cueste, aunque me duela, aunque sufra, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Iglesia, porque hay horas que cambian una vida y hay oraciones que cambian destinos. Una hora de una decisión que tomes. Hoy es la hora de decirle sí a Dios completamente, no a medias, sin condiciones. Hoy es la hora de un arrepentimiento total en nuestra vida. Y quizás hoy usted ha llegado a una de esas horas en su vida donde usted tiene que decirle, Dios mío, yo solo levanto esta oración, donde me voy a entregar totalmente a ti, porque sé que vas a cambiar el rumbo de mi familia, de mi vida, de mi matrimonio, de mi generación, tal vez de tu salud, de tu finanza, de la vida de tus hijos. No sé por qué le vas a pedir a Dios o qué oración tú tienes, pero probablemente Dios no solo te está viendo a ti, está viendo una generación detrás de ti hasta la eternidad. Eso es lo que Dios está viendo. Y la hora que cambió al mundo no fue una hora del poder humano, fue una hora de obediencia a Dios, un momento de rendición. Y si tú has estado luchando hoy, no sé por qué cosas, o incluso el temor o las indecisiones, hoy es momento de creerle a Dios, decirle, Dios mío, que sea tu voluntad y no la mía. Quiero invitarle ahí donde está, que tal vez tú hoy estás luchando en tu vida o pasas por circunstancias, o tal vez estás diciendo, hey, yo no sé por qué me invitaron a esta iglesia. Pero ¿sabes qué? No solo eres ese amigo, esa amiga, esa persona que te invitó. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito poderoso, que hoy Dios te está diciendo, hijo, dame tu vida, hija, dame tu vida, y verás lo que voy a hacer con tu vida, lo poderoso que hace con tu vida. Usted sabe que yo no le estoy hablando de una religión, yo le estoy hablando de una relación personal con Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es necesario que cambies, Él quiere cambiarte, porque Él no comparte su gloria con nadie, para que después usted y yo no digamos, yo lo hice por mi fuerza de voluntad. No, Dios quiere que usted y yo le digamos, Padre, fue todo por lo que tú hiciste. Y de eso le estoy hablando, que hoy le puedas rendir, de poner tu vida totalmente a Dios y decirle, aquí está mi vida, Dios. Los años que tengo por delante, yo quiero servirte. Y eso es lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que eso es bien fácil hacerlo, pero tan poderoso que es tan fácil. Dice que cuando usted y yo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz del Calvario, le entregamos nuestra vida y le pedimos perdón, Él nos perdona, nos da la vida eterna. Yo quiero hacer esa oración como si fuera la primera vez, y le invito que ahí donde está usted lo haga, y va a escuchar que las personas que están a su lado
atrás incluso y adelante, van a hacer esa oración conmigo, porque ya le hemos hecho esa oración a Dios, donde le hemos dado nuestro corazón a Él, y lo repetimos porque queremos motivarte a hacerlo. Ahí donde está, diga esa oración, dígale: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y hoy te pido perdón, y proclamo con mi voz que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo me rindo a ti y te doy mi vida, y toda mi vida te pertenece a ti, y todos los días de mi vida yo te voy a servir. En el nombre de Jesús yo oro al Padre, y todos aquí decimos amén y amén.